Organización de Estados Americanos, OEA, es un organismo internacional fundado el 30 de abril de 1948, a la cual pertenece Venezuela desde sus inicios. La finalidad de esta institución es fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico para favorecer el crecimiento sostenible en Latinoamérica. Sin embargo, pese a la actual situación por la que atraviesa Venezuela, el gobierno nacional, a través de su canciller Delcy Rodríguez, inició la salida de la OEA el pasado 26 de abril. Alegó que desde el Ejecutivo Nacional rechazaron la convocatoria a una reunión de cancilleres para analizar la situación de Venezuela, donde hubo 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia. Para llevar a cabo el abandono de la OEA, se deben esperar 2 años para que se haga efectivo. Igualmente, previo a ello, el gobierno venezolano deberá pagar una deuda con el organismo de $8,7 millones, según lo estipula el artículo 143 del documento fundacional. Sin embargo, el pasado 31 de mayo se realizó una nueva sesión en el organismo para tratar la situación actual de protestas y descontentos que hay en Venezuela. No obstante, no llegaron a un acuerdo las 34 delegaciones que allí se encontraban acreditadas, incluyendo la de Venezuela. Requerían de 23 votos para aprobar el documento. Este será nuestro tema de hoy en Reporte Estelar, junto con la internacionalista Giovanna De Michele. Para preguntas y comentarios, participe con la etiqueta #ReporteOEA a través de nuestra cuenta en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, el tema de hoy, como ya pudieron apreciar en el micro introductorio, la Organización de Estados Americanos y la situación que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, es que la gente se pregunta en la calle, ¿qué pasa? ¿Por qué no se termina de tomar una decisión en la OEA? Se realizan, a pesar de que el caso venezolano se ha tratado en diferentes oportunidades, casi siempre sin llegar a ningún acuerdo, o por lo menos hasta los momentos no se ha visto ningún acuerdo. Sin embargo, se dice desde el punto de vista de los que saben de la política internacional, que pues cada vez Venezuela está más aislada en el contexto internacional. Pero de eso vamos a estar hablando esta noche, para conocer en realidad cómo se está viendo al gobierno de Venezuela en estos momentos, sobre todo a raíz de la situación política que está ocurriendo, política social y también económica que está ocurriendo en Venezuela, porque no hay que dejar de lado también la situación económica, sobre todo cuando se llevan ya 64 días de protestas y 64 personas asesinadas durante estas protestas ante el gobierno del presidente Nicolás Maduro y estas protestas que llevan adelante la oposición. Bueno, el tema de hoy es la Organización de Estados Americanos y el contexto de Venezuela. La etiqueta que estamos utilizando, #ReporteOEA, los invito desde ya a participar. Recuerden nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_GB. Y también nos puede escribir a través de nuestra cuenta personal, @Canelón del Valle en Twitter, del Valle Canelón en Instagram. Nuestra invitada de hoy, pero antes de presentárselas, les voy a comentar, bueno, decir para ustedes algunas de las preguntas que le hemos seleccionado. ¿Qué opina acerca de la discusión en la Organización de Estados Americanos sobre la situación de Venezuela? Recuerde siempre todas las respuestas y su opinión, darlas con la etiqueta #ReporteOEA. La segunda pregunta, si está de acuerdo con que la reunión de cancilleres en la OEA haya sido suspendida ante la falta de acuerdo sobre la situación de Venezuela. Y la tercera, ¿qué opina acerca del papel que ha asumido la OEA ante la situación de Venezuela? #ReporteOEA para todas sus opiniones. Y ya ahora sí, les paso a presentar mi entrevistada de esta noche. Ella es Giovanna De Michele, internacionalista. Bueno, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Del Valle, gracias, un placer estar aquí contigo. No, el placer es todo nuestro. ¿Qué pasa con pues, la OEA, que es un organismo pues, para dirimir desde el punto de vista pues, cualquier conflicto que pueda tener uno de sus países miembros? Se ha llevado el caso de Venezuela, se ha invocado además ya inclusive la Carta Americana, se ha hablado de eso en diferentes oportunidades. Bueno, pero el caso de Venezuela, a pesar de que se ha tratado últimamente en muchas de las sesiones de la Organización de Estados Americanos, inclusive en sesiones extraordinarias convocadas solamente para tratar el caso de Venezuela, la situación política y social que está viviendo de conmoción y mucho más a raíz de estos 64 días de protesta, pues, la sesión termina en nada. Y bueno, países que siguen pues apoyando la situación o la posición que mantiene el gobierno de Venezuela ante estas protestas que son opositoras al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede interpretar esto desde el punto de vista internacional? Yo creo que lo primero que hay que señalar, Del Valle, es que la Organización de Estados Americanos no fue concebida
para atender este tipo de circunstancias. La Organización de Estados Americanos fue concebida para tratar de armonizar políticas, ¿ok?, en el continente americano, en épocas en que teníamos el mundo dividido en dos hemisferios, uno prácticamente bajo la égide de Estados Unidos y el otro bajo la égide de la antigua Unión Soviética, ¿ok? Entonces se concibe la Organización de Estados Guerra Fría, pues. Exactamente. Plena Guerra Fría. 1948. Se concibe la Organización de Estados Americanos como un mecanismo para de alguna manera garantizar que hubiera la cantidad suficiente y necesaria de cooperación y armonización de políticas para evitar que la Unión Soviética pudiera de alguna manera penetrar en la región. Y cuando se habla dentro de la Carta de la Organización de Estados Americanos de la intervención o la participación de la organización para tratar de dirimir conflictos o controversias, siempre se hace pensando en conflictos o controversias entre dos o más estados. Nunca se pensó en que la OEA iba a ocuparse de conflictos o controversias dentro de un mismo país. Eso no está contemplado en la Carta de la Organización de Estados Americanos. Quizás esa es una de las principales dificultades que ha habido, ¿ok? Lo que está sucediendo en Venezuela es prácticamente inédito para la organización, con el añadido de que la organización ha avanzado mucho en su propósito de defender y promover tanto la democracia, ya no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida, y los derechos humanos. En ese sentido, se han suscrito algunos documentos, como el caso de la Carta Democrática Interamericana. Pero ahí también hay un dato interesante, y es que la Carta Democrática Interamericana fue concebida de alguna manera para defender a los gobiernos en ejercicio. Si nosotros leemos el texto de la Carta, nos damos cuenta de que todo cuanto dice la Carta hace alusión a los gobiernos que llegaron al poder por la vía electoral, se mantienen en ejercicio y la actuación es frente a algunas interferencias que puedan incidir en ese ejercicio del poder. Se hace la mención de la legitimidad de desempeño. Bueno, el caso de Honduras, que se invocó y lo invocó el propio presidente Nicolás Maduro cuando era canciller. El caso de Honduras, el caso de Paraguay, también se invocó en el caso de Paraguay. Y fue para defender a un gobierno que había ganado. Exactamente. Esa fue, digamos, la OEA, y esa fue el mayor auge de la Carta Democrática en tiempos del secretario general anterior, que fue José Miguel Insulza. Resulta que ahora, con el señor Luis Almagro, el escenario cambia. Porque Luis Almagro toma la Secretaría General de la OEA y él empieza a focalizar su atención en la necesaria legitimidad de desempeño de los gobiernos democráticos. Él comienza reafirmando que democracia es mucho más que elecciones, que no basta con llegar al poder por la vía electoral, sino que además quien llega al poder por la vía electoral tiene que ejercer el poder de manera democrática. Que es contrario además a la posición que había mantenido José Miguel Insulza, sobre todo en el caso de Venezuela, porque además no es la primera vez que se acude a la Organización de Estados Americanos por parte de la oposición. Lo que pasa es que el grado de conflictividad política quizás no había llegado como lo que tenemos ahora en estos momentos. Así es, además aderezado por una gravísima crisis interna en otros órdenes. Nunca habíamos tenido la crisis económica que tenemos en estos momentos. Nunca habíamos tenido... Económica, que además el gobierno asegura que es una guerra económica. Lo que sea, lo cierto es que tú vas al mercado, yo voy al mercado, tus camarógrafos van al mercado y nadie consigue nada. El que nos está viendo va al mercado y no consigue lo que necesita. Y si lo consigue, de pronto no lo puede comprar por el precio que tiene. Eso es una crisis. ¿Quién es responsable de eso? No sé, pero para nosotros, los venezolanos, el responsable es nuestro gobierno, porque uno escoge al gobierno precisamente para que satisfaga las necesidades y las demandas del colectivo, de la sociedad venezolana. Si hay, digamos, una guerra, bueno, entonces estamos perdiendo la guerra, vamos a ver qué hacemos, pero algo hay que hacer. O sea, las necesidades de la gente, el gobierno es el que está mandado a darle respuesta. No sé si logró transmitir la idea. Claro que sí. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Al regreso vamos a seguir conversando con Giovanna de Michel sobre lo que está ocurriendo en el contexto internacional con Venezuela, sobre todo la Organización de Estados Americanos, la posición de algunos gobiernos con respecto a eso, y si de verdad además se está excediendo el señor Almagro, tal como dice el gobierno, en sus funciones, y tal como ha invocado Venezuela también ese aspecto. Nos vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando con Giovanna de Michel, internacionalista. Recuerden ustedes la etiqueta utilizada esta noche, numeral Reporte OEA. Ya regresamos. Seguimos en Reporte Estelar conversando hoy sobre la posición internacional y que juega Venezuela en el contexto
pues mundial y además cómo se está tratando este caso en la Organización de Estados Americanos. Recordemos además, y estamos conversando con esto con Giovanna de Michele, ella es internacionalista y recordamos la etiqueta numeral Reporte OEA, por favor envíe sus comentarios para opinar en relación al tema en discusión en la noche de hoy. Antes de irnos a la pausa conversábamos, bueno, que se ha denunciado por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, diferentes funcionarios, entre ellos pues por supuesto Delcy Rodríguez, la canciller, Samuel Moncada, que la posición que está jugando el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, pues es una posición netamente política y que se está dedicando básicamente al tema Venezuela. Su posición obviamente contrasta, pero diametralmente con la que había tenido el señor José Miguel Insulza cuando estuvo al frente del organismo y además, pues lo vemos además muy activo en las redes sociales cada vez que en Venezuela ocurre algo, sobre todo con este tema de las protestas, pues él automáticamente siempre opina, aunque sea un tuit, sobre la situación que pasa en Venezuela. ¿Está realmente el señor Almagro ejerciendo sus funciones, sobre todo porque usted explicaba en el contexto anterior que él va con pues el concepto de democracia, aunque sea un gobierno legítimamente electo pues en bases comerciales, pues que va mucho más allá del concepto de democracia? Sí, así es. Sí, como te decía, Luis Almagro ha focalizado su atención en la legitimidad de desempeño, no solamente en la legitimidad de origen. Eso es un logro, si vamos a ver, para la región, porque estábamos prácticamente entrampados únicamente en la forma de acceder al poder, ¿no? Y resulta que los países americanos han ido mucho más allá y quedó plasmado, como te decía, en la Carta Democrática. Luis Almagro, digamos que muchas de sus acciones, la mayoría de sus acciones han estado enmarcadas perfectamente en las competencias que le da tanto la Carta de la OEA como la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, algunas de sus declaraciones, a mi modo de ver, sí han sido excesivas. Me explico. La Organización de Estados Americanos no tiene competencia del Valle para exigirle a ningún gobierno del continente que actúe de una manera o actúe de otra. La Organización de Estados Americanos puede alertar cuando uno de los gobiernos del continente no está actuando de la manera adecuada y generar la presión necesaria y suficiente para que ese gobierno retome, digamos, el curso de sus decisiones, ¿ok? Y de su funcionamiento, pero no le puede hacer exigencias. Cuando el señor Luis Almagro, por ejemplo, exige que se lleven a cabo elecciones generales en Venezuela, sí, realmente está excediendo el ejercicio de sus funciones, está yendo mucho más allá de lo que sus competencias le permiten, ¿ok? Porque ni él como secretario general, ni la organización en líneas generales tiene esa facultad. Que esa es una forma, digamos, pacífica, democrática, civilizada, de salir de esta inmensa crisis en la cual estamos, eso es absolutamente cierto. Pero una cosa es que se haga como un exhorto, se recomiende, y otra cosa es que se plantee como una exigencia. Cuando se plantea como una exigencia, está excediendo el señor Luis Almagro sus funciones. Ahí no cabe la menor duda. Tomando en cuenta, además, la posición que ha mantenido Luis Almagro y tomando en cuenta pues las múltiples reuniones que ha habido, la última la semana pasada, y no quedó claro porque se suspendió sin tampoco llegar a un acuerdo si se va a tratar pues en la Asamblea General que se va a realizar en México ya casi al final de este mes, pues el caso de Venezuela. ¿Qué se pudiera esperar entonces desde el punto de vista del ciudadano venezolano, sobre todo porque la oposición ha planteado mucho el tema de la Carta Democrática y todavía hay países que, por supuesto, mantienen una posición firme y de apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro? Es así. Fíjate, muy brevemente te voy a decir algo. En esa reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores no se iba a tomar ninguna decisión, porque esa instancia, la reunión de consulta de los cancilleres, no está facultada para tomar decisiones relevantes, determinantes, sustantivas, sobre ningún tema. La reunión de consulta, como su denominación lo dice, es de consulta. Allí lo único que se podía aprobar era una declaración que, digamos, llamara la atención acerca de la gravedad de la crisis y la preocupación reinante entre los miembros de la OEA, pero jamás una decisión que marcara definitivamente un hito en la situación venezolana. Eso es importante dejarlo claro. No se especificó qué va a suceder, en qué momento se va a plantear el tema, pero ahora, como tú muy bien lo señalas, tenemos la Asamblea General de la OEA y allí sí se pueden tomar decisiones sustantivas. Aún no está claro si el tema Venezuela va a ser parte de la agenda de la Asamblea
Asamblea General. ¿Qué decisiones pudiera estar tomando la Organización de Estados Americanos en relación con el caso de Venezuela? ¿Es posible que se dé la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela? A ver, no? La Carta de alguna manera ya se está aplicando. Lo que pasa es que la gente interpreta que la aplicación de la Carta es una invasión, como lo ha planteado el gobierno. Una invasión no existe. Eso no existe ni en la Carta de la OEA ni en la Carta Democrática. Un bloqueo, un embargo, una sanción económica, eso no existe. Lo máximo que puede pasar es que decidan suspender, apartar a Venezuela del sistema interamericano. Y eso ya es la última sanción. Para llegar a ese punto hay que transitar todo un trecho que ya lo estamos transitando dentro de la organización. Pero recordemos además que ya Venezuela manifestó su posición y su deseo de salirse de la Carta Democrática, pero claro, tiene que pasar 2 años. Tiene que pasar 2 años. Mientras tanto, Venezuela sigue teniendo las obligaciones que le plantea la Carta de la OEA y la Carta Democrática. Bueno, por supuesto que todo esto es muy interesante y además quedaría otro programa para hablar sobre cómo está Venezuela en estos momentos en el contexto internacional, porque no es solamente la Organización de Estados Americanos, es la parte europea, son otros países que todavía pues se mantienen y además han alzado la voz y otros que se mantienen dando el apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bueno, muchísimas gracias a Giovanna de Michel por ser tan explicativa en este tema de la Organización de Estados Americanos y la posición que se mantiene allí en relación con el caso de Venezuela. Nos vamos a la pausa, al regreso vamos con la parte final y un trabajo que nos tiene preparado nuestro compañero Carlos Peñalosa. Y continuamos en Reporte Estelar presentando la situación de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y las múltiples reuniones en las cuales se ha tratado el caso venezolano. Vamos a hacer contacto a esta hora con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él nos trae un trabajo donde consultó algunas opiniones. El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Roy Daza, consideró que no ha habido resolución en el seno de la Organización de Estados Americanos por irregularidades en el documento que habría sido el origen de estas discusiones. El informe del señor Luis Almagro, desde la primera letra hasta la última letra, es mentira, es basado en falsedades. Y poco a poco la gente se va dando cuenta de que son falsedades. Y la otra cosa muy sencilla es la siguiente: ¿cómo puede decirse que hay en Venezuela una dictadura cuando tienes un proceso electoral en el cual el chavismo se está jugando todo su poder político dentro de apenas 62 días? Daza criticó el rol que ha asumido el secretario general de este organismo, considerando que sus acciones irrespetan los principios de la no injerencia en asuntos internos. Luis Almagro se comporta como el enemigo público número 1 de la nación venezolana, porque Almagro no actúa contra el gobierno del presidente Maduro, no actúa contra el PSUV, no actúa, que es mi partido. Es decir, Luis Almagro actúa contra todos los venezolanos, porque él cuando hace cosas como la que hace, está mal poniendo esa Venezuela. Los problemas de los venezolanos tenemos que resolverlos entre los venezolanos. No obstante, el internacionalista no descartó que sea necesaria la participación de actores internacionales que faciliten un proceso de acercamiento entre sectores de oposición y de gobierno. Todo aquel que venga a nuestro país a ayudar, a facilitar, a cooperar, póngale el nombre que usted quiera, para que haya diálogo político en Venezuela, será bienvenido. Le ponemos una alfombra roja y lo recibimos con un agua de coco. Pero el problema consiste en cuando se pretende hacer tutelaje sobre nuestro país, como lo dijo la ex canciller argentina. Eso no es un invento mío, ahí están los videos de la ex canciller. Eso no lo vamos a aceptar. En la necesidad de un acompañamiento internacional coincidió el parlamentario por la Mesa de la Unidad Democrática, Eudoro González. Sin embargo, el diputado consideró que debe producirse un cambio de actitud en el Poder Ejecutivo. Que se cree un grupo de amigos de Venezuela, de gobiernos de Venezuela, que se involucre a las Naciones Unidas, que se involucre el Vaticano, que lo quiere hacer, pero por supuesto ya no quieren participar para que sean utilizados políticamente por el gobierno. Tiene que ser una actitud imparcial. Todo esto pasa porque el gobierno entienda y comprenda que no estamos en un mundo en el cual puedes echar la llave de la frontera, puedes cortar los cables con el mundo externo y simplemente vivir aislado como una isla, que es el sueño que algunos tienen en su cabeza. Para el jefe de la delegación venezolana en Mercosur existe consenso en la OEA, esto pese a no haberse producido una resolución concreta. Y eso te lo digo y te lo puedo afirmar por el contenido de las 26 intervenciones de los 26 países, donde exceptuando Ecuador y Bolivia,
todos los demás países dijeron abiertamente y hablaron de la crisis venezolana, de los problemas institucionales, del problema humanitario, del problema electoral, de los presos políticos. Es decir, claro que hay un consenso, todos los países están de acuerdo en que en Venezuela hay una crisis. González descartó además que se materialice una salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Esta es la diplomacia de la malcriadez. Dependiendo de cuán o menos malcriado se levante el gobierno, ese día actúa diplomáticamente. No es cierto que ellos se estén yendo de la OEA, porque es como el que avisa, me voy a ir, me estoy yendo, cuidado que me voy, agárrenme. Eso no es lo que está planteado, porque si la salida de la OEA estuviese planteada abiertamente, no hubiesen asistido a esta reunión de cancilleres ni se hubiesen acreditado como país. Eso lo que hace es retrasar más esa eventual salida. Ir a México a la Asamblea General tampoco, porque es que el problema es que todos los países del hemisferio, independientemente de sus posturas políticas o independientemente de sus posturas ideológicas con respecto al gobierno de Venezuela, todos quieren estar en la OEA. Eudoro González desestimó que lo que se genera en la OEA responda a temas de parcialidad ideológica. El también representante de Venezuela ante el Parlamento del Mercado Común del Sur agregó que lo ocurrido en la última reunión de la Organización de Estados Americanos ratifica el carácter de este organismo multilateral como escenario de debate de los principales problemas de la región. Del Valle es la información que más temprano pudimos recopilar para el tema que se desarrolla y con esto el contacto va nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte en el tema de hoy. Recordamos la etiqueta numeral Reporte OEA y de hecho vamos a compartir con ustedes algunos de los comentarios. Nos dice Henry Carrero, si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue matando estudiantes y cómplices de violación a la Constitución, se requiere contundencia internacional. José Rodríguez opina, ¿hasta cuándo tantas reuniones mientras que continúan más heridos y fallecidos en nuestra Venezuela? Por Dios. Bueno, son algunas de las opiniones. A ustedes, bueno, muchísimas gracias. Esperemos además que lo que está tratándose, el caso venezolano en el contexto internacional, haya por lo menos esta entrevista de hoy con Giovanna de Michel, pues abierto algunas luces en relación a cómo se trata el tema venezolano. Nosotros con este comentario vamos a poner punto final al programa por el día de hoy, dándoles como siempre las gracias por estar allí todas las noches.